Voy a ir con el profe. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? anda? ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo anda, profe. profe? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo Profe, bien? ¿cómo ¿Todo bien? anda? Es el Bueno. profesor Cristiano. Hay que Mira, de mencionar, Córdoba. hay que mencionar lo que hizo. El Sí. profesor Muy Cristiano. bien, los alfajorcitos. Me encantó. Sí, Muy bien, me bueno. encantó. Ahí Trajo está. alfajorcitos el profe. Ahí está. No queda ni uno ya. Bueno, profe, arranco preguntándole, ¿se está hablando a nivel mundial de una decisión o un comunicado del señor Vladimir Putin respecto a la guerra? ¿Qué se sabe de eso? Se está esperando en realidad. Supuestamente Putin iba a dirigirse a la nación rusa. Esta noche, aparentemente, pasaría para mañana. En un comunicado a toda la nación, probablemente hable él y el ministro de Defensa, o él solo, todavía no está claro. Y hay especulaciones sobre qué es lo que va a comunicar, digamos. O sea, nadie tiene el texto que va a comunicar el presidente ruso. Las especulaciones son varias, desde la necesidad de la declaración de una guerra formal hacia Ucrania, algunos hablan de esto. Declaración. ¿En qué declaración de guerra? Ujú. ¿En qué difiere? Porque algunos pueden decir, ¿para qué va a declarar la guerra si ya existe una guerra? Lo que anunció en febrero de este año Putin fue una operación militar especial con algunos objetivos concretos. Varios. Esto es una cosa. La declaración de guerra es la declaración de una guerra total, que los objetivos se pueden ampliar. Es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de una declaración de guerra? ¿Y cuáles son los motivos? Esto cambió por una contraofensiva que hizo Ucrania, una contraofensiva militar bastante exitosa, donde pudieron recuperar territorios, miles de kilómetros, y ponerlo nuevamente bajo el gobierno de Kiev. Esto fue, algunos dicen, pergeñado por los Estados Unidos, es decir, por el mando militar de Estados Unidos, que le brindó no solamente información a Ucrania, sino además la organización y de qué forma había que atacar al ejército ruso. Además de las armas y mercenarios también que hay de varias naciones, ingleses, norteamericanos y de otras naciones también, peleando esta guerra, así como Rusia también lleva grupos especiales de Chechenia. Es decir, algunos hablan de algunos sirios, no está comprobado. Sí, lo de los ingleses y los norteamericanos. De hecho, han caído prisioneros por los rusos y está absolutamente probado que hay ingleses y norteamericanos en el lado de Ucrania. Y esto creo que lo hemos planteado en otro momento, que Rusia no va a perder la guerra. Es decir, puede salir mal parada del conflicto, pero perder la guerra no la va a perder. Entonces, esto nos plantea una cuestión muy, muy difícil, que es esta voluntad que tiene Zelensky y los Estados Unidos de que esto se dirima en el campo de batalla. Y creo que ese es un error importante, que esto en realidad se tiene que dirimir en un escenario, digamos, de negociación diplomática, y no en el campo de batalla. Porque en el campo de batalla Rusia no va a perder, exceptuando que haya un problema político interno en Rusia muy importante. Estamos hablando de eventualmente la desaparición de Vladimir Putin, etcétera, etcétera, que haga que se firme rápidamente una rendición o lo que sea, pero es muy extraño que esto pueda suceder. En términos generales, creo que Rusia no se puede permitir perder en el campo de batalla. Por lo tanto, lo que haría ante algunos reveses parciales es elevar la apuesta. Y elevar la apuesta significa correr el riesgo de llegar hasta la utilización de armas nucleares en principio, digamos, de baja potencia, por decirlo de alguna manera, que existen, digamos, que no son tan potentes como los que se tiraron en Nagasaki o Hiroshima. De todas maneras, sí, son armas nucleares. Claro. Ahora, ¿está dispuesto Ucrania a eso? Entonces, esa es la pregunta. Ucrania y Zelensky, el gobierno, ¿hasta dónde está dispuesto a jugar en el campo de batalla y tratar de derrotar a la segunda potencia mundial en este terreno? Donde sabemos que es atrás de una cosa así extremadamente que haría difícil. Rusia, por ejemplo, para el mundo, digo, ¿no? La utilización de armas nucleares. Lamentablemente las cosas las domina quien domina los medios de comunicación, digamos. Hay vuelta atrás para Estados Unidos en lo que hizo en Japón, más allá
de la situación difícil de una guerra en el 45. La guerra para Estados Unidos ya estaba ganada, la había ganado previamente en Europa, junto con la Unión Soviética y el Reino Unido. Y en el Pacífico, donde se estaba peleando, también ya estaba ganada cuando tiraron las bombas nucleares. Podemos decir que se pudo volver atrás. Bueno, Estados Unidos ocupó el Japón, todavía hay bases militares norteamericanas en Japón, y nadie, digamos, critica demasiado esta situación, más allá de algún homenaje a las víctimas de estas dos deflagraciones, digamos, que hubo. No tuvo demasiado peso político Estados Unidos en la utilización de estas bombas. Pero lo que pasa es que lo que cambia es que Estados Unidos sí domina el aparato mediático y Rusia no lo hace. Es una pregunta de difícil respuesta. Sí, primero, si dominar, Rusia utilizaría esas armas nucleares. Perdón, profe, dominar el aparato mediático es clave. Y sí. Es clave, por supuesto. Según cómo le llega a la gente, cómo lo cuenta. Bueno, hay una batalla mediática. De todas maneras, obviamente, Rusia controla el 0,5%, por decir algo, digo, ¿no? Por tirar un porcentaje basado en nada, pero sí en la apreciación, y el 95% lo domina Occidente, ¿no? Estados Unidos. Pero habría que ver, Europa. ¿no? Porque también domina la parte que estamos habitando nosotros. Estados Unidos sí. Claro, digo, porque del otro lado de Rusia y de Oriente disminuye un poco el peso, de todas maneras sigue siendo importante. En Corea, en Taiwán, en Japón, bueno, en Australia, Nueva Zelanda, todos esos países están dominados, digamos, atravesados por esos medios informativos que responden a los intereses de Occidente. Hay un referéndum programado para estas regiones que dominan, digamos, son mayoría los rusos o descendientes de rusos o rusohablantes, como quieras llamarle, que es parte de lo que era Ucrania o lo que es Ucrania, ¿no? Entonces, estos referéndum están orientados a que la gente vote si quiere, y esto también se abre un panorama nuevo, si quieren ser unidos a Rusia, no solamente si quieren ser independientes, si quieren ingresar a la Federación Rusa. Esto es que si se da favorablemente, que uno sospecha que sí, se va a dar un problema importante porque ya Rusia va a considerar parte de su propio territorio esto. Es decir, va a haber una anexión de territorios que antes pertenecían a Ucrania. Ya Estados Unidos y Reino Unido dijeron que no van a reconocer esos referéndums, naturalmente, como no reconocieron el referéndum de Crimea. Ustedes no sé si se acuerdan que yo traje un libro hace un tiempo atrás, un libro gordo de Petete, una cosa bastante importante, digamos. ¿Letra chica? Sí, letra chica encima y poco dibujitos. ¿Viste cuando me preguntaba, ¿tiene dibujitos, Es fotos, algo? No termina iba a decir más. letra, no termina más. Esto es lo que tiene de bueno, que son como pequeños capítulos donde cuentan la historia de los pueblos, de Europa, etcétera, etcétera. Y en uno de esos capítulos habla de Ucrania. Año 93-94, escrito esto, y dice que la gran pregunta sobre la independencia de Ucrania es qué pasa con los territorios del este y del sur que son habitados por el 80 al 90% de rusos. Esto termina explotando, ¿cuánto? 30 años después. Claro, 30 años después. Estamos en un escenario complejo y muy difícil, desde todo punto de vista. Entonces, seguir cargando las tintas sobre una solución militar me parece que no va a llegar a nada. Es decir, más muertes, más revanchismo. Por ejemplo, las tropas que están tomando nuevamente los territorios que antes eran controlados por los rusos, hay una especie de revancha donde se persigue a aquellos que supuestamente colaboraron con los rusos, se los busca casa por casa. Algunos se han asesinado, otros los han apresado. Es decir, ¿qué va a pasar si cambia del pueblo de mano nuevamente? Si Rusia toma el control nuevamente, ¿qué va a hacer los rusos? ¿Van a otra revancha sobre aquellos que colaboraron con Ucrania? Esto es una escalada increíble. Esto lo hemos visto en el 45, no podemos verlo en el 2022, y sin embargo está pasando hoy. También lo hemos visto en Bosnia en los 90, por ejemplo. Pero me refiero, lo que quiero decir es que esto es algo que debería quedar en el pasado, y sin embargo lo estamos viviendo hoy. Famoso tumbar las estatuas, que también tiene que ver con después colgar de vida. También en Europa Oriental están tumbando las estatuas sobre el triunfo de la Unión Soviética sobre los nazis, por ejemplo. Esos monumentos los están tirando abajo, digamos, como si fuese algo en contra de Rusia, y no creo que sea así. Digamos, uno no puede borrar la historia. Incluso lo porque que pasó. Ni Marx ni Engels son
Putin. No tiene nada que ver una cosa Está con la claro, otra, no. ¿no? Y Rusia no es comunista, lo vuelvo a decir por las dudas, porque algunos dicen que se mueran esos comunistas. Bueno, Rusia no es comunista, es capitalista, por supuesto tendrá sus lógicas particulares, el desarrollo del capitalismo en Rusia, seguramente para analizar y largamente. De todas maneras, bueno, cada uno de los países tiene un capitalismo diferente, uno con otro, ¿no? Por supuesto, pero es capitalista. Aquí uno de los oyentes plantea, profe, el 350, a ver Laurita que dice por acá, varios comentarios por aquí. Dice, usted se hace la pregunta si Ucrania está dispuesto y no se hacen la pregunta si Rusia está dispuesta a tirar bombas atómicas. Pregunta el 350. En un principio, Putin y todo el gobierno de Ucrania había dicho que estaban dispuestos si el Estado ruso estaba en riesgo, solamente en esa circunstancia. Por lo cual no sería el caso. No sería el caso. No Habría sería el que caso. definir qué es que esté en riesgo. Claro, exactamente. Hay que definir eso. Por ejemplo, si el referéndum dan positivo, que esta gente quiere formar parte de la Federación Rusa, y Ucrania ataca esta zona, es decir, va a estar atacando directamente Rusia. Para la visión y la concepción del Kremlin, digo, ¿no? O Crimea también. Esto o dice, atacan Crimea. No vamos a parar hasta Crimea. Claro, entonces están hablando de lo que Moscú piensa que es Rusia. Entonces ahí puedes llegar a estar pensando de que está en riesgo la existencia de Rusia. Es decir, a ver, políticamente hablando, podemos argumentar de una forma o de la otra para tratar de tener alguna política que nos lleve a determinado resultado. Digamos, esto lo vemos todos los días. Entonces, ¿está Rusia dispuesta a eso? Yo creo que si se encuentra demasiado arrinconada, yo creo que puede llegar a recurrir a esto. Por eso las voces, de muchas voces, que incluso algunas fueron acalladas en el mundo, hablaban de no arrinconar a Rusia. Es decir, no llevarlo al extremo. Ya han llevado al extremo a Rusia, o a uno de los extremos, de reforzar su alianza con China. Que esto va en contra de los Estados Unidos. Entonces la política de Estados Unidos de arrinconar a Rusia hace que Rusia lleve una alianza con China que va en detrimento de los intereses norteamericanos. Entonces, a ver, esto es ilógico. Incluso también que cierre la manija de bueno, gas. el invierno va a ser muy duro. Sí, a propósito, profe, Sí. ¿qué dice el 822 por acá? Dice el 822, se habla de un ataque no nuclear, pero algo intermedio, profe, y decía también, y la presión que le están poniendo a China en lo comercial por la reunión que tuvieron los dos presidentes, pregunta el 822. Sí, no, bueno, a ver, hace mucho tiempo que hay presiones sobre China a nivel comercial, y a otros niveles también. Hace poco hubo también una condena por temas de derechos humanos también con China. Es decir, está en la cuestión de Taiwán, la visita de Pelosi a Taiwán. Es decir, esta administración de Joe Biden en Washington, en la Casa Blanca, es realmente de las peores en términos de pacificación mundial, de la paz mundial. Es de las peores, porque ha llevado presiones a donde no hay que llevarlas. Exacerbó en lugar de ejercer un liderazgo propositivo, exactamente. ¿no? Sí, los liderazgos se pueden llevar adelante en medio de la paz, digamos. Es decir, no hace falta incendiar medio planeta para postularse como líder del mundo. Y me parece que la gestión de Biden es lamentable, realmente es lamentable llevar a esta situación. Por otro lado, hablabas del gas, en Alemania se tomó el control de las empresas rusas que tenían subsidiarias en Alemania, ¿no? Entonces ellos tomaron el control. Para lo cual, digamos, a ver, si hacemos un análisis de la noticia, ¿no? ¿Cómo puede ser tomada esta noticia si en Argentina, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández toma el control de Shell, por ejemplo? Bueno, sería antidemocrático. Porque dice que expropiador. claro, porque supongamos que el argumento de Alberto Fernández sería que no está garantizado la cantidad de gas y energía eléctrica que necesita la Argentina para su desarrollo y para darle de comer a los pobres, qué sé yo, no sé. No, se estaría metiendo en una empresa sobre la cual no... A ver, ¿cómo estaría la prensa argentina sobre eso? Bueno, en Alemania está sucediendo con estas empresas. Ahora, pero el gas no viene por ahí. Capitalistas, digamos, y que Alemania está tomando el control de ellas. Obviamente que Rusia protestó por esta situación y dijo que es probable que corte el suministro no solamente de gas, sino de petróleo. Es decir,
se está llevando a una situación que no es favorable para la gente. Algunos dicen que cuando la temperatura llegue a determinados grados, pocos, las soluciones van a aparecer y en realidad van a llegar a acuerdos. Digamos, donde a Rusia le interesa vender, porque evidentemente que también le interesa vender su petróleo y su gas, porque es uno de los grandes ingresos que tiene la Federación Rusa, por un lado, y por otro lado le interesa también a los europeos occidentales tener el gas y el petróleo para poder calentar sus hogares, digamos, ¿no? El presidente de Bielorrusia dijo: yo no voy a permitir que Europa Occidental quede con frío este invierno, así que les voy a vender leña. Esto lo digo en serio, digamos. Prometió que iría a vender leña, es decir, es un poco una tomada de pelo, digamos, decir, venderle leña. Ahora, ¿cómo Rusia siempre empleó el frío, ¿no? En las guerras. Claro, y pasa el tiempo y sigue siendo un tema decisivo en cuanto a uno habla de la relación con Rusia, porque es un país inmenso y los inviernos son realmente muy, pero muy duros. Y bueno, parece que la experiencia que tuvo Napoleón Bonaparte hace ya muchos años, y la experiencia que tuvo Adolfo Hitler, parece que no han aprendido. Digamos que ya la tercera vez les pase lo mismo, me parece bastante... Bueno, tonto, digamos, por una parte, ¿no? Eso teníamos el mensaje, los referéndum, lo que se viene muy difícil. Por otro lado, si podemos cambiar un poquito de tema, están habiendo discursos en la Asamblea de Naciones Unidas y estuvo Petro y habló el tema de la droga, que para Colombia, Petro, le recordamos a la gente, el presidente de hace poco tiempo, flamante presidente de Colombia, en donde viene un poco a cambiar la dinámica de lo que ocurría en Colombia en todos estos años, ¿no? Y lo que dice Petro es, ¿qué le hace más daño al planeta Tierra? Dice, ¿el petróleo, el carbón o la cocaína? Yo no estoy de acuerdo con estas comparaciones, donde mezclar un poco medio ambiente con salud me parece que no es una buena comparación. De todas maneras, lo que él quiere decir es que están en contra de la guerra contra las drogas, al menos planteada como se viene planteando desde hace tiempo, como una solución militar. Y nuevamente volvemos a esto, el militarismo de Estados Unidos, pensando que todo se derrota en el campo de batalla, y muchas veces no es así. En Colombia hay bases militares norteamericanas, está el Plan Colombia diseñado por Colombia y por Estados Unidos en contra de la droga, que en realidad se siguió produciendo, en realidad se siguió comercializando y se siguió entregando a los Estados Unidos, que es el principal consumidor además de droga del mundo. Entonces, me quedo con el planteamiento de Petro en el sentido de decir, ¿por qué no abordamos el tema de la droga desde otra forma y pongámoslos en agenda? No estoy de acuerdo con la comparación que hizo, pero sí estoy de acuerdo con esto de que pongamos en agenda una nueva lucha contra las drogas, que no tiene que ver con la palabra guerra, que tiene que ver con otras palabras, ¿no? Que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con un estilo de vida, con el bienestar, con las familias, con los jóvenes. Con ese tipo de cuestiones tienen que ver, y no con una guerra. No se piensa que poniendo ametralladoras o tanques de guerra vamos a derrotar, a eliminar, claro, el narco o el de los drogadictos. Ok, profe, antes de ir a las noticias, ¿puede generar impacto el discurso de Alberto ante la ONU? No lo sabemos. ¿Impacto en qué sentido? Impacto mundial, no sé. no. Impacto interno. Impacto interno, sí, siempre. Siempre los discursos del presidente tienen impacto, porque en realidad es la prensa también la que está buscando elementos como para que haya algún impacto, ¿no? A favorable. Están buscando el impacto. Favorable o generan el impacto también. Claro. O toman declaraciones. Dijo esto, tanto los que están a favor como los que están en contra. Así que creo que hay siempre que estar atento, porque este país siempre aparentemente pasa algo. Nunca nos aburrimos. Alberto va a vincular el atentado fallido a Cristina con los movimientos de derecha que hoy van a recalar o recalarían en España e Italia. Bueno, hay una foto del Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, lugares de tantas batallas boxísticas y tantos recitales de distintos géneros, pero repleta de nazis, que se hizo hace muchos años atrás, por supuesto, donde había una gran cantidad de nazis en Argentina, y se permitían ese tipo de actos, digamos, todavía no era censurado, y alguien puso
ahí está la banda de loquitos en el Luna Park. Y esto lo dicen porque fue Macri quien dijo que los que quisieron asesinar a la vicepresidenta y expresidenta era una banda de loquitos, que no era nadie vinculado a la derecha, ni era una organización terrorista, sino que era una banda de loquitos. Entonces alguien hizo esa referencia y me hiciste acordar, Pipa, lo que decías de lo que quizás vincule Alberto Fernández a los atentados con la ultraderecha en el mundo, digamos, no solamente en Argentina, sino a las conexiones que puede haber en todo el mundo. Me hiciste acordar este tipo de respuestas a Macri que le dijeron a Luna Park repleto de nazis, una banda de loquitos, ¿no? Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes por soportarme. Bueno, vamos a las noticias.